La totalidad de la vida. Krishnamurti. Parte 2. Extracto de lo sustancial de las pláticas públicas dadas en Ojai, California, Saanen, Suiza, y Brookwood Park, Inglaterra, durante 1977. Capítulo 1. La meditación es el vaciado del contenido de la conciencia. La meditación es uno de los aspectos más importantes de la vida. No cómo meditar, no la meditación conforme a un sistema, no su práctica, sino más bien lo que la meditación es en verdad. Si uno puede descubrir muy profundamente la necesidad y la importancia que la meditación tiene para uno mismo, y entonces descartará todos los sistemas, los métodos, los gurús, junto con todas las cosas peculiares que se hayan involucrado en el tipo oriental de meditación. Es muy importante descubrir por uno mismo lo que es en realidad, no de acuerdo con las teorías y las observaciones, y las aseveraciones y las experiencias de los psicólogos, filósofos y gurús, sino por la investigación de toda la naturaleza y el movimiento de uno mismo, por el ver qué es uno realmente. Parecemos incapaces de comprender lo extraordinariamente importante que es ver lo que somos. Vemos, de hecho, como si nos estuviéramos mirando psicológicamente en un espejo, lo cual produce una transformación en la propia estructura interna. Cuando uno realiza fundamentalmente, profundamente, una transformación o mutación semejante, entonces esa mutación afecta a toda la conciencia del hombre. Este es un hecho absoluto, una realidad. Producir una transformación fundamental se vuelve muy importante si uno es totalmente serio. Si uno está preocupado por el mundo tal como es, con toda su espantosa infelicidad, confusión e incertidumbre, con todas las divisiones religiosas y nacionales, con la acumulación de armamentos, el gasto de sumas enormes en la preparación de la guerra, para matar a la gente en el nombre de la nacionalidad, etc. Para ver lo que uno es realmente, resulta vital que haya libertad. Libertad con respecto a todo el contenido de la propia conciencia, siendo el contenido de la conciencia todas las cosas acumuladas por el pensamiento. Liberarse del contenido de la propia conciencia, de las cóleras y brutalidades, de las vanidades y la arrogancia. Liberarse de todas las cosas en que uno se haya atrapado, y es meditación. El mismo ver lo que uno es constituye el principio de la transformación. La meditación implica el cese de toda lucha, de todo conflicto, internamente y por tanto externamente. De hecho, no existe lo interno o lo externo, y es como el mar con su flujo y reflujo. Cuando uno descubre lo que realmente es, se pregunta, ¿es uno mismo el observador, diferente de lo que observa? Psicológicamente hablando, desde luego. Yo soy iracundo, codicioso, violento. ¿Es ello diferente de lo observado? ¿Qué es la ira, la codicia, la violencia? ¿Es uno diferente? Obviamente no lo es. Cuando estoy iracundo no existe un yo que esté iracundo, solo existe la ira. Por lo tanto, yo soy la ira, y el observador es lo observado. La división es eliminada por completo. El observador es lo observado, y en consecuencia, el conflicto se termina. Parte de la meditación es eliminar completamente todo conflicto en lo interno, y por lo tanto en lo externo. Para eliminar el conflicto, uno ha de comprender este principio básico. El observador no es, en lo psicológico, diferente de lo observado. Cuando hay ira, no hay yo, pero un segundo después el pensamiento crea el yo y dice, he estado iracundo, y así introduce la idea de que yo no debería estar iracundo. Por consiguiente, existe la ira, y luego el yo que no debería experimentar la ira. La división engendra el conflicto. Cuando no hay división entre el observador y lo observado, y por ende, solo existe la cosa que es, o sea, la ira, ¿qué ocurre? ¿Continúa la ira entonces? ¿O la ira cesa totalmente? Cuando surge la ira, no hay un observador, no hay división. La ira se desarrolla y luego llega a su fin. Igual que una flor,
florece, se marchita y se extingue hasta morir. Pero mientras uno la está combatiendo, mientras la resiste o la racionaliza, uno le está dando vida. Cuando el observador es lo observado, la ira florece, se desarrolla y muere naturalmente. Por lo tanto, no hay en ello conflicto psicológico alguno. Uno vive en la acción conforme a un motivo, conforme a un ideal, a un patrón, acción por hábito o acción tradicional, todo ello sin investigación alguna. Una mente que medita debe descubrir qué es la acción. Uno de los problemas principales en la propia vida es el conflicto, y del conflicto se origina toda clase de actividades neuróticas. Para poner fin al conflicto, y por ende a la acción neurótica, es muy importante que uno tenga una mente cuerda, sana, una mente que no esté atrapada en creencias, temores, etc. ¿Cómo ha de actuar uno? De acuerdo con qué principios, con qué cualidad o estado de la mente ha de actuar uno. Por lo tanto, uno actúa desde la memoria establecida en un patrón que se ha vuelto hábito, rutina. Uno actúa conforme a lo que recuerda como placentero, o actúa según un ideal que ha determinado llevar a la práctica en la vida diaria, o tiene una ambición que trata de realizar. Hay diversos tipos de acción, y cada uno de ellos es fragmentado, incompleto, ninguno es holístico. Yo soy un hombre de negocios, vuelvo a mi casa y amo a mis hijos, pero cuando estoy en mis ocupaciones, ahí no amo a nadie, quiero utilidades, etc. Puedo ser un erudito, un pintor, pero mi vida, aunque sea un pintor excelente, es vulgar. Soy vicioso, codicioso, anhelo dinero, posición, reconocimiento, fama. Las acciones de uno están divididas, son fragmentarias, y cuando hay una acción fragmentaria es inevitable que ésta produzca conflicto en lo psicológico. Existe una acción sin conflicto, en la cual no hay remordimientos, ni fracasos, ni sentimiento alguno de frustración. Una acción que sea total, armónica, completa. Una acción que no tenga lugar en un campo particular opuesto a otro campo. Uno tiene que ver lo que hace realmente, cómo está viviendo una vida contradictoria, actuando contradictoriamente y, por lo tanto, en conflicto. Debe tornarse perceptivo a ello, y si uno está completa y sensiblemente alerta, ¿qué ocurre entonces? Supongamos que vivo entre acciones contradictorias, y viene alguien y me dice, esté alerta a ello. Yo le pregunto, ¿qué entiende usted por estar alerta a ello? El estado de percepción alerta no es posible cuando usted opta, cuando dice, me gusta esta acción en particular, quisiera quedarme con ella, por favor, ayúdame a evitar toda otra acción. Eso no es percepción alerta, eso es escoger una acción determinada que parece más satisfactoria, más cómoda, más gratificante, más provechosa, etc. Cuando hay una opción, no hay una completa percepción alerta. Si uno está totalmente alerta, no hay problema, y entonces existe una acción que es continua, sin grietas, y por lo tanto es una acción holística. Eso es tener una mente sana, lo cual implica no estar comprometido con ninguna forma particular de creencia, dogma o ideal, con nada. Es tener una mente capaz de pensar con claridad, directa, objetivamente. Esa acción llega a uno a controlarla en el proceso de la meditación. Descubrir qué es la meditación implica darse cuenta de que cualquier conocimiento previo acerca de lo que uno piensa que es la meditación bloquea toda posibilidad de explorar. Es absolutamente necesario estar libre de toda autoridad psicológica. ¿Qué es lo que se requiere en la investigación? ¿Se requiere concentración, atención o percepción alerta? Cuando uno se concentra, toda la energía está localizada en algo particular. Uno resiste y rechaza todos los pensamientos que interfieren. En la concentración, uno está ofreciendo resistencia, pero en el darse cuenta de sus propios pensamientos no hay concentración. La percepción alerta no consiste en escoger el pensamiento que a uno le gustaría.
Uno está simplemente alerta. De esta percepción alerta surge la atención. En la atención no existe un centro desde el cual uno esté atendiendo. Esto es realmente muy importante que se comprenda. Es la esencia de la meditación. En la concentración hay un centro desde el cual uno se está concentrando sobre una idea, o una representación mental, o alguna imagen, etc. Uno está ejercitando energía en la concentración, en el acto de resistir, y está erigiendo un muro, de modo tal que no pueda introducirse ningún otro pensamiento, y en ello debe haber conflicto. Para eliminar totalmente el conflicto, uno debe darse cuenta, sin opción alguna, de sus pensamientos. Entonces no hay concentración ni resistencia con respecto a ningún pensamiento. De ahí surge la percepción alerta, percepción de todo movimiento del pensar. A causa de esa percepción alerta adviene el estado de atención. Cuando uno está atento a algo, de verdad, profundamente, no existe un centro, no hay un yo. En la atención, si se ha llegado hasta ahí, uno está libre de todos los afanes del pensamiento con sus temores, sus agonías y su desesperación. Esos son los cimientos. Entonces se está vaciando el contenido de la propia conciencia, se la está liberando. Ese es el significado y la profundidad de la meditación. El vaciado de todo el contenido, el pensamiento que toca a su fin. La meditación es atención en la cual no existe un registrar. Normalmente, el cerebro está registrando casi todo, el ruido, las palabras que se emplean, registra igual que un grabador magnetofónico. Ahora bien, ¿es posible para el cerebro no registrar sino aquello que es absolutamente necesario? ¿Por qué debo registrar un insulto? ¿Por qué? ¿Por qué debo registrar una lisonja? Es innecesario. ¿Por qué debo registrar cualquier clase de herida psicológica? Es innecesario. Por tanto, registro solo aquello que es necesario para operar en la vida diaria, como un técnico, un escritor, y así sucesivamente, pero en lo psicológico no registro nada. En la meditación no hay registro psicológico, excepto el registro de los hechos prácticos del vivir, como ir a la oficina, trabajar en una fábrica, etc., nada más. De ahí adviene un completo silencio, porque el pensamiento llega a su fin, excepto para funcionar solo donde es absolutamente necesario. El tiempo ha cesado, y hay una clase por completo diferente de movimiento, un movimiento en el silencio. La religión tiene, entonces, un significado totalmente distinto, mientras que antes era un asunto del pensamiento. Ha sido el pensamiento el que ha creado las diversas religiones y, por consiguiente, cada religión está fragmentada y en cada fragmento hay múltiples subdivisiones. Todo eso que se llama religión, incluyendo las creencias, los temores, las esperanzas, el deseo de estar seguro en otro mundo, etc., es el resultado del pensamiento. Eso no es religión, es meramente el movimiento del pensar, que es el pensamiento que opera en el temor, en la esperanza, en el intento de hallar seguridad. Por lo tanto, ese es un proceso material. ¿Qué es entonces la religión? Es la investigación. Investigación en la que participa toda la atención de uno, la suma de toda la energía, para descubrir aquello que es sagrado, para dar con aquello que es santo. Eso solo puede ocurrir cuando uno está libre del ruido del pensamiento, cuando psicológicamente, internamente, cesan el pensamiento y el tiempo, pero sin que el pensamiento cese en el mundo donde debe funcionar con los conocimientos. Aquello que es santo, que es sagrado, que es la verdad, solo adviene cuando hay completo silencio, cuando el cerebro mismo ha puesto al pensamiento en su justo lugar. En ese inmenso silencio está aquello que es sagrado. El silencio requiere espacio, espacio en toda la estructura de la conciencia, tal como es la conciencia de uno. No hay espacio en su estructura, porque esa conciencia está llena de temores, y está atestada, parloteando. Cuando hay silencio, existe un espacio inmenso, intemporal. Solo entonces hay una posibilidad de dar con aquello que es lo eterno, lo sagrado.